Muy buenos días, mi amigo, mi amiga. Que Dios te bendiga, te saluda el Pastor Funes. Damos gracias a Dios una vez más por el privilegio que Él nos da de estar en su presencia, siempre llevando un tema que sea de bendición para tu vida y que a la vez sea una respuesta para tus preguntas. Damos gloria a Dios por este momento tan hermoso que el Señor nos ha dado. El tema que traigo para compartir con ustedes en este momento se llama la justificación. Sabes, hay muchas personas que nos preguntan a nosotros como cristianos evangélicos, como quieran decirnos. Algunos dicen un nombre un poco más grosero, diría yo, pero en cierto punto siempre nos hacen una pregunta y nos dicen por qué decimos que somos salvos y por qué decimos también que somos hijos de Dios, que somos cristianos, cuando dicen que todos en la vida somos cristianos. Y nos preguntan principalmente esa inquietud que ellos tienen de que por qué ustedes dicen que son salvos. Bueno, la palabra de Dios nos habla muy claramente de que usted y yo, a través de la muerte de Jesús, cuando uno recibe a Cristo en el corazón, uno recibe la salvación que Jesús entregó en la cruz. Y por eso yo confieso por la fe de que soy salvo. Soy salvo no por mis obras, no por lo que yo haga, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón. Y por esa razón he titulado el tema La justificación. Para que entendamos mejor, la palabra justificación significa que es la prueba de la calidad, de la veracidad. Oiga esta parte, es la prueba de la calidad, veracidad, de la bondad, de la inocencia de alguien específico. En pocas palabras, la palabra justificación en sí es una prueba que Dios ha puesto en nuestra vida como una calidad de veracidad, o sea, de verdad y de bondad y de inocencia en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, obviamente somos confrontados, digámoslo de esta manera, por la palabra de Dios. Cuando la palabra dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado, y la palabra pecado en sí significa desobediencia. Vamos a traducirla de esta manera. Porque la paga del pecado es desobediencia, dice la palabra, para que tengamos un conocimiento más pleno. Pero la palabra de Dios en Romanos 3:23 al 26, también la palabra de Dios nos habla el por qué decimos que somos justificados o perdonados. La palabra es perdonados, justificados, es limpios de todo pecado, perdonados completamente. Y la palabra de Dios dice así en Romanos 3:23 al 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra nos confronta y nos hace ver que todos en la vida, todos somos pecadores delante de Dios. El sacerdote, el pastor, el papa, el fulano, el mengano, el sutano, la Biblia lo dice. Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto,
La palabra de Dios nos habla siendo justificados gratuitamente. O sea, que usted, amiga, usted, mi amigo, usted, mi hermana y mi hermano, no tiene que hacer sacrificios de nada. Usted no tiene que pagar, usted no tiene que hacer un sacrificio humano e irse a pie hasta cierto lugar o golpearse la espalda como hacen otros. Usted no tiene que hacer absolutamente nada porque nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Oiga esta parte, por la gracia de Dios, mediante, ¿a través de quién? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escucho esa parte, en Cristo Jesús. O sea, usted y yo hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Por eso decimos que somos perdonados y que somos salvos, porque yo recibí esa gratitud de parte de Dios, ese perdón, esa justificación gratuitamente a través de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso usted y yo somos salvos. Por eso le soy salvo. Por eso yo le digo a los amigos, yo soy salvo por la justificación gratuitamente de Cristo cuando murió en la cruz, no por mis propios medios. Porque las iglesias, algunas tradicionales, te enseñan que tenés que hacer obras para ser salvo, cuando la palabra de Dios nos especifica aquí que somos justificados gratuitamente por medio de la muerte de Cristo. En el verso 25 dice, a quien Dios puso como, oiga esta parte, propiciación. ¿Escuchó eso? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, su perdón, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados. Entonces somos justificados por el poder y la gracia y la misericordia de Dios cuando usted recibe la propiciación, o sea, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por su sangre. Usted y yo somos limpios, somos salvos de todo pecado. Por lo tanto, mi hermano, mi amigo, no deje que la religión lo engañe. No, es la relación que tenemos que tener con Cristo. En el verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justificación o su justicia o su perdón, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué le parece ese versículo? ¡Wow! Increíble, pero cierto. Preciosísimo ese versículo, te lo voy a leer de nuevo. Con la mira, ¿a quién tienes que mirar? A Jesús. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, traduzcámoslo, su perdón, a fin de que Él, ¿quién? Jesús, dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, si usted tiene la fe en Jesús, usted es justificado, limpio, perdonado de todo pecado. Porque aquí la palabra dice, el justo. ¿Quién es el justo? Jesús. El Señor, el justo, el que murió en la cruz sin pecado. Él nos justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, si usted tiene la fe depositada en otra persona, en algo que no es Jesús, usted no puede ser perdonado. Pero si usted viene a Jesús por la fe, dice su palabra, que Él te justifica de todo pecado. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, el primer paso es de que somos justificados por su muerte a través de Jesucristo. Por eso la obra es pagada en la tierra, pero la fe será recompensada en el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra, eso recoge, eso segará. Si usted en la tierra siembra odio, odio va a tener.
Si usted hace rencillas, rencillas va a vivir. Pero si usted siembra amor, prudencia, respeto, eso vas a recibir aquí en la tierra. Aquí en la tierra vas a recibir lo que tú hayas sembrado. Pero la fe es muy diferente, porque la fe es espiritual, la fe es de Dios. Romanos 10:17 lo he dicho en algunas otras predicaciones, donde dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Recuerda, por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted cree en esa palabra, cuando usted cree en la palabra de Dios, Dios lo justifica de todo pecado. Y no solo eso, sino que esa fe será recompensada en el cielo, no en la tierra. ¿Por qué no en la tierra? Porque aquí en la tierra nadie te va a recompensar. Por eso cuando María oró, dijo: me regocijo en Dios mi Salvador, que ha visto la bajeza de su sierva y me ha exaltado en su gloria. O sea, su fe fue exaltada en su gloria, no en la tierra. Entonces, cada uno de nosotros, los que le creemos a Jesús, los que le hemos recibido como Señor y Salvador de vuestra vida, seremos recompensados por nuestra fe en el cielo. ¿Qué te parece? Seremos justificados y seremos recompensados en el cielo por nuestra fe. Por eso en Romanos 4, verso 5, la palabra de Dios también nos habla ahí muy hermoso. Te lo voy a leer para que tú mires, para que tú escuches. Romanos 5, claro, si tienes Biblia y lo puedes buscar, sería genial. Romanos 4, 4 y 5. Escucha, dice la palabra así. Romanos 5, 4 y 5 dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué nos está dando a entender la palabra de Dios aquí? Que la obra que usted haga en la tierra, como dije al principio, será pagada en la tierra. Lo que el hombre siembra, eso segará. Pero tu fe será recompensada en los cielos. Por eso la palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza. ¿Cuál esperanza? La esperanza en Cristo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice la palabra. Entonces, usted y yo seremos recompensados, ¿dónde? En el cielo, por medio de Jesús. Ahora bien, Romanos 5, pero en el verso 1, ahí mismo donde estamos leyendo, 5:1, dice la palabra. Escúchala lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, cuando decimos justificados es perdonados. Traduzcamos esta parte. Perdonados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que usted y yo tendremos paz, perdón, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, dice la palabra, que tenemos paz para con nuestro Dios, para con su Padre. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 3:36, que el que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna, pero el que rehúsa creer en su Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Suena fuerte, ¿cierto? Pero así es. Será justificado por medio de Jesús, por medio de Cristo. ¿Ok? Y escucha también que cuando nosotros somos justificados por Él, es porque por medio de la fe, el creer, fe es creer en Él, por los que creen en Él, dice la palabra, serán perdonados de todo pecado. Seremos justificados en su amor. Oiga, seremos perdonados en su amor. No, como dije al principio, no por lo que yo haga,
ni por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso la palabra dice que seríamos justificados en su amor. En Romanos 5, pero 8 y 9, la palabra de Dios también nos habla algo muy hermoso aquí. Escucha, Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra que más Dios muestra su amor. O sea, somos justificados por el amor de Cristo, por el amor de Dios, el cual se entregó por usted y por mí en la cruz. Por eso la palabra habla claramente que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo desobedientes, imagínense, siendo desobedientes, dice que aun siendo pecadores, siendo desobedientes, aún así, Cristo vino y murió por nosotros. Qué hermoso, ¿cierto? Usted tiene un hijo, o varios, no sé. Pero si usted ve que su hijo hizo algo mal, usted lo corrige, lo castiga, le da por las nalguillas, ¿verdad? Con una correa. Bueno, usted lo castiga, pero usted no deja de amarlo. A pesar de que fue desobediente, usted lo ama. Lo sigue amando porque es hijo, es sangre de su sangre. Nació en su vientre, mamá. ¿Me explico? Entonces, el amor de Dios es muy similar, solo que superior, porque Él no nos miró con ojos de ira, sino con amor, con gracia y perdón. Por eso la palabra dice, por mucho más. Oiga, en el verso 9 dice, pues mucho más, estando ya perdonados en su sangre, justificados, perdonados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Oiga esto, dice la palabra que estando ya perdonados por su sangre, limpios de todo pecado, por Él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira que viene contra este mundo, contra todo pecado. Como dije al principio, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios viene con ira hacia el pecado, hacia la desobediencia. Pero aquellos que se arrepienten de todo pecado, de toda desobediencia, dice la palabra que serán justificados en su sangre y por Él seremos salvos de la ira. Qué hermoso, ¿cierto? Por eso también la palabra de Dios nos habla en Romanos 8, verso 1. Vamos a buscarlo. Romanos 8, en el verso 1, también la palabra de Dios nos habla algo maravilloso, precioso, sin duda alguna. Ahora pues, dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación. Escucha eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a la voluntad de Dios. Escucha de nuevo. Ahora, dice, presente, el ya y el momento. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que usted y yo no seremos condenados si estamos en Cristo Jesús. Usted dirá, pero todos somos pecadores. Sí, y yo reconozco que soy pecador. Pero hay una diferencia en el ser pecador y no practicar el pecado, arrepentirse de todo pecado y seguir adelante en aquel que practica el pecado y se goza en la maldad. Esos serán condenados, dice la palabra. Pero aquellos a los cuales Dios ya perdonó de todo pecado a través de la muerte de Cristo, limpio por su sangre, dice la palabra que no hay condenación alguna. Y hay que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando habla la palabra de andar conforme al Espíritu Santo, significa conforme a la voluntad de Dios y conforme de agradar a Dios. Entonces mi pregunta es, ¿quién nos acusará?
¿quién nos acusará entonces, hermanos, si ya Cristo ha perdonado nuestros pecados? Y como dije al principio, hay muchos que nos señalan y dicen, estos son pecadores y se viven y se creen santos. Para la gente, para las personas, no lo somos, pero para Cristo somos limpios con su sangre y Él nos ve con ojos de santidad. Para Él somos santos. ¿Qué le parece? Para Dios, no me interesa el resto, para Dios. Aunque aquel nos critique y diga lo que quiera, pero para Dios somos santos, porque dice la palabra que somos justificados, santificados por su sangre. Y yo lo creo por la fe. Entonces, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos acusará delante de Dios? Y me gusta siempre mencionar una frase que escuché en una película, por cierto, cristiana, que dice que es mejor estar con Dios y ser juzgados por el mundo y no estar en el mundo y ser juzgados por Dios. Y eso es una realidad, una verdad. Por eso pregunto, ¿y quién nos acusará entonces ahora? En Romanos 8, verso 33 y en el verso 34, también la palabra de Dios nos habla de algo muy hermoso aquí. 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, o sea, Dios es el que nos perdona. Haz la pregunta, ¿quién se atreve entonces a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve a condenar o a juzgar a aquel el cual ya Dios, dice la palabra, lo justificó de todo pecado? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Dios es el que perdona, no el hombre, es Dios quien perdona. ¿Quién es el que condenará? Hace la pregunta. Usted ni yo te podemos condenar a nadie. Pero aquí dice, ¿quién condenará? Y da la respuesta y dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está, oiga esta parte, está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué le parece? Jesús es el que juzgará, porque Él fue quien murió en la cruz por mis pecados y me justificó, y Él me perdonó de todo pecado. Y además dice, Él es el que está sentado a la diestra, el que también intercede por nosotros. Entonces no es ninguna otra persona, ni ninguna otro, ni un chiquillo, ni una niña, ni un viejo, ni un adulto, nadie. Es Cristo mismo, dice la palabra aquí, que Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Nadie más. Nadie más puede interceder por nosotros sino Cristo mismo. ¿Qué le parece? Así lo dice la palabra de Dios en Romanos 8, 33 y 34. En Romanos, seguimos ahí, perdón, en Romanos 11, pero el verso 6. Vamos a ver qué nos enseña también la palabra de Dios en el verso 6 de Romanos 11. Escucha qué hermoso lo que también la palabra de Dios nos enseña. Y dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Voy a repetirlo. Y si por gracia ya no es por obras, o sea, si nosotros somos salvos por gracia, ya no tenemos que hacer obras para ser salvos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. O sea, la gracia ya no es gracia si usted tendría que pagar su precio de sus pecados. Y si por obras ya no es gracia, ¿comprendes? Más dice, de otra manera, la obra ya no es obra. En pocas palabras, cuando usted es salvo por gracia, la obra ya deja de ser obras. Ya usted no puede ser salvo por la obra, ya no vale nada la obra. Pero si la gracia
si fuéramos salvos por las obras, entonces la gracia ya no sería gracia. Entonces quiere decir, mi amigo, mi amiga, que usted y yo no podemos ser salvos por las obras. Ya usted ni yo no podemos ser salvos por obras. Porque entonces la gracia que Cristo hizo, la gracia que Dios nos dio cuando Jesús murió en la cruz, ya no valdría nada. Pero bendito es el Señor, que no somos salvos por las obras, sino por la gracia que Jesús mostró en la cruz por nuestros pecados. Entonces usted y yo somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Quién nos acusará entonces si Él nos ha salvado? Porque la palabra dice que Él llevó mis pecados. Él llevó mis pecados. Y yo lo creo por la fe a través de su palabra. Por eso en 2 de Corintios 5, verso 21, también la palabra de Dios nos enseña algo muy hermoso aquí. Vamos a buscarlo, lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, verso 21, para que usted también lo pueda buscar o subrayar. Escuchar lo que dice la palabra de Dios. Qué hermoso es las Sagradas Escrituras, sin duda alguna. Al que no conoció pecado, ¿de quién? De Jesús. Habla de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En pocas palabras, la palabra dice que el que no conoció pecado, Jesús, se hizo pecador por nosotros, para morir en la cruz y justificarnos delante del Padre. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este momento. Usted, amiga y amigo, usted es justificada porque Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó tu lugar en la cruz por nuestros pecados. No hay sacrificio humano que se pueda hacer para limpiarnos, sino que ya Cristo lo hizo una vez y para siempre. Por eso en Efesios 2, la palabra de Dios también nos enseña, Efesios 2, vamos a buscar Efesios para que usted y yo también tengamos una idea de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y lo vamos a leer ahí, Efesios 2, 8 y el verso 9. 8 y 9 de Efesios 2 dice, porque por gracia, oiga esta otra vez la palabra gracia, por gracia, dice la palabra, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, la fe es un don que Dios nos da para poder creer en Él. Y luego dice que por medio de esa fe sois salvos. Y dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que si hubiésemos sido salvos por las obras, más de uno, los millonarios estarían dándole de comer a los pobres para ser salvos y decir, yo ya soy salvo y soy feliz, pero los que no tenemos que hacer o no tenemos que dar, no podíamos tener esa opción de la salvación. Pero gracias a Dios, bendito sea el Señor, que no somos salvos por las obras, sino por la gracia, por la fe en Jesús, somos limpios de pecados y salvos por la gracia de Cristo. Por eso, mi amigo, mi amiga, en este momento, yo te hago una pregunta. ¿Eres ya justificado a través de la sangre del Cordero de Dios? ¿Tienes a Jesús en tu corazón para ser salvo? Si no es así, recíbelo hoy. Dale al Señor tu corazón y serás justificado de todo pecado, y por la fe en Jesús, dice la palabra, seremos salvos de la ira de Dios. Vamos a hacer una oración cortita para que usted abra su corazón al Señor y dile de esta manera a nuestro Dios. Ministerios Elolam. Padre,
en el nombre de tu Hijo Jesús. Venimos delante de ti, Padre, en el nombre de tu Hijo, y perdona nuestros pecados. Límpianos con tu sangre. Te entrego mi vida y te recibo como Señor y Salvador de mi corazón, de todo mi ser, de mi vida completa. Te recibo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y recibo, Señor, y acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mis pecados. La recibo en mi corazón. Y ahora, Señor, soy salvo por la fe en tu Hijo Jesucristo, y sé que Él está sentado a la diestra, intercediendo por mí. Por eso en esta mañana, tarde o noche, a la hora que tú nos escuches, dile así al Señor: Padre, yo declaro, en el nombre de tu Hijo Jesús, que soy salvo. Creo que Jesús murió en la cruz y que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí, y sé que vendrá por mí en el momento del rapto de la iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, mi amigo, mi amiga, por este momento tan bello que el Señor nos ha dado. Ya hemos hablado de la justificación y sabemos que Dios te ha justificado, te ha limpiado de todo pecado, y a partir de hoy eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Busca una iglesia cristiana donde prediquen la palabra de Dios para que te alimentes espiritualmente hablando y sigas en el camino de Cristo, para que estés preparado para ese momento glorioso de su venida, porque la palabra de Dios dice que se fue a preparar morada para vosotros, para que donde Él está, también vosotros estéis. Así lo dijo Jesús, y Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, que mi amado volverá. Al sonar las trompetas, dice la palabra, que seremos tomados y llevados al cielo para recibirlo en una nube e ir a vivir con Él eternamente. Busca una iglesia cristiana y que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Funes del Ministerio Celolam, el Dios eterno. Y nos despedimos con un canto precioso, un canto muy, muy bello que el Señor nos ha dado el día de hoy para que juntos podamos gozarnos en su presencia. Que Dios te bendiga y que la gloria de Dios sea contigo. Yo le alabo al mediodía, yo le alabo por la noche y le alabo al otro día. Que yo le alabo en la mañana, yo le alabo al mediodía, yo le alabo por la noche y le alabo al otro día. ¿Y tú por qué no le alabas? ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Y tú por qué no le cantas? ¿Y tú por qué no le alabas? ¿Y usted por qué no le alaba? ¿Y usted por qué no le canta? ¿Y usted por qué no le canta? ¿Y usted por qué no le alaba? Yo le alabo en la mañana, yo le alabo al mediodía, yo le alabo por la noche y le alabo al otro día. Que yo le alabo en la mañana, yo le alabo al mediodía, yo le alabo por la noche y le alabo al otro día. ¿Y tú por
le cantas y